para ello, pues vamos a, primeramente, ¿va? A buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Aquí oremos. Padre bendito que estás en todos los cielos, gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tema, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le decía que el tema es ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y vamos a comenzar, pues con, eh, podemos decir, como un trozo de la vida que Jesús vivió, pues en esta vida, pues, cuando vino a vivir, pues entre nosotros en este mundo, ¿no? Cuando Él se encarnó, pues. Y lo vamos a hacer, pues, comenzando en Juan capítulo 5, del 1 a 16. Sí, 16. Ya sabemos, pues, como digo, este pedazo que vamos a leer en este momento, pero es necesario, pues, que veamos, porque tiene que ver con el tema que estamos viendo, qué hacer cuando no sabes qué hacer, pues. Veamos qué es lo que dice la Escritura en Juan 5, del 1 al 16, como le decía. Después de esto, dice, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a quien me mete en el estanque cuando se agite el agua mientras yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sano y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él, le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Muy bien, como le decía, esto es lo que hemos traído, pues ahorita en estos momentos, pues, le decía porque que tiene que ver, pues, bastante con lo que vamos a meditar, así brevemente, ¿no? Porque tenemos culto mañana temprano, pues, por lo tanto tenemos que ir a descansar, pues, por tanto, pues, vamos a ser, pues, breves aquí, ¿eh? Vamos a ser así cortos, pero lo que hemos ya leído, con lo que ya hemos leído, pues vemos aquí que este hombre que decía en el versículo 4, ¿va? Sí, si no me equivoco, es en el 4 o en el 5, sí, en el 5, dice que este hombre llevase ya
38 años. Oiga bien el dato. Imagínense usted 38 años de su vida en la condición de este hombre, sin poder que sus piernas le funcionen como debería. Imaginen sus 38 años que usted tenga, así de su vida, sin que pueda caminar, sin que pueda ir cómodamente a donde usted sabe que tiene que ir todo diariamente a su trabajo, a la compra, en el supermercado, y así más tantas cosas donde usted sabe que tiene que hacer movimiento de sus piernas, donde sus piernas tienen que funcionar. Pero imagínate 38 años de su vida sin que sus piernas puedan caminar. Pues es triste, es triste. Ustedes saben que la gente porque todavía hay gente que padece así, tristemente, que sus piernas no les sirve, y dependen completamente de una silla de ruedas ya pegado a su ser, porque esa silla de ruedas pues, es básicamente su parte de su ser, pues, porque con sus piernas no funcionan, es una silla de ruedas. Y pues conmigo es lamentable, porque imagínense uno que no tenga sus piernas buenas, si no puede caminar y depender de alguien y de una silla. Gracias a Dios que nosotros no tenemos oportunidad de caminar. Pero imagínate esos 38 años que no pueden caminar y depender de alguien. Pues este hombre dice que lleva esa cantidad de años paralítico, esperando, pues, que hace, pues, el ángel, dice. Pero vemos la desgracia de este hombre que tenía, pues, que no podía llegar en el momento justo. Y así fueron sus 38 años enfermo, hasta que ese día, como le decía, que íbamos a meditar de la vida de Jesús, vemos ahí que llega en ese momento y vemos que hace esa pregunta, la cual se nos hace el día que conocemos, cuando nosotros, bueno, esta pregunta se nos hace, bueno, Jesús nos la hace antes que decidamos entrar a su vida, ¿no? Nuestra vida. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de tu enfermedad? ¿Quieres ser sano, pues, de tu incapacidad? Pues, es la pregunta que le hacía el paralítico. A nosotros es similar, pero no de una enfermedad física, ¿va? Porque no todas las enfermedades, deben decirles, porque no todas las enfermedades son físicas. También existen enfermedades mentales, pero existen enfermedades también espirituales y de corazón, pues. Y la pregunta que Jesús nos hace a nosotros, pues, es, ¿quieres ser sano de tu enfermedad física, de tu enfermedad de corazón? Porque el profeta, si no me equivoco, es el profeta Isaías, Jeremías. Sí, si no me equivoco, o es Jeremías o es Isaías. Me corrigen después ahí. Pero eso ahí nos dice que todo corazón, ¿qué nos dice? Es enfermo. Y Jeremías nos dice, ¿quién conocerá su corazón? Engañoso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice. Nadie, dice. Solamente Dios que conoce el corazón y la mente del hombre. Pues, esa pues, es básicamente la pregunta que Jesús nos hace a nosotros. Y viendo pues este tema, pues, también pues, podemos meditar un poquito pues, en lo que es Marcos capítulo 5. En el versículo 21. Y en adelante, vamos a llegar. Aquí vamos a ser un poquito más extenso, pero
Es importante que veamos esta parte que tomamos, quiero que veamos. Eh, Marcos capítulo 5, de 21 en adelante. El cual nos dice, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió en su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le devoraron en demasiado, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía en sí, si toco tan solo su manto, será salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Pero luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que ella había sido hecho, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Mientras él, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué sigue molestando al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el alto dignatario de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguieran nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomó la mano de ella y le dijo, Talita Kuma, que significa, muchacha, te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la gente se llenó de asombro, pero les insistió que a nadie lo supiera. Y dijo que dijeran que dieran de comer a la niña. Muy bien, pues ya con esto lo que hemos visto, pues, si ustedes prestaban atención mientras la leían y mientras yo la leía en alta voz, se nos presentan dos situaciones en el mismo tema en la vida de Jesús, en ese mismo día, imagínense. Y como les decía al principio, que el tema se titula ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer?
lo que vemos en la primera situación que nos representa, que es la situación de Jairo, se nos dice primero en el 21 que Jesús venía de la barca, bajando la barca, lo reconoce Jairo, pues, corre hacia él y se postra, pues. O sea, diciéndonos a nosotros que cuando no sabemos qué hacer, nosotros lo que tenemos que ir es ir a donde Jesús, pues, adorarnos ante su presencia y clamar a él, pues. Jeremías 33:3 que lo dice. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Pues ir a Jesús, mostrarnos ante su presencia, pues y clamar a él, pues. Así como hizo este hombre, pues, que decía que era pues, alto, tenía tal en la sinagoga, pues que no era cualquier persona, pues. Pero vemos que el acto de humildad al conocer a Jesús, impulsado por la fe, por cierto, ¿va? Porque eso significa una fe, pues, reconocer a Jesús como el Mesías. Y vemos que este hombre pues reconocer fácilmente por la fe que Jesús pues era el Mesías. Por lo tanto, pues nosotros entonces vemos que debemos, pues básicamente llegamos a Jesús en medio de la oración, postrarnos ante su presencia y que se haga por su voluntad, pues. Porque eso nos enseña a verlo, pues cuando que todo pasa cuando Dios obra conforme a su voluntad. Eso dijo pues Pablo a los Filipenses en el capítulo 1:18, que Dios nos moldeará conforme a su voluntad y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues. Entonces, nosotros sabemos pues, que Jesús pues, cuando no sabemos qué hacer, vayamos a Jesús y postramos ante su presencia, así como hizo Jairo, pues. Lo mismo hizo la mujer de flujo de sangre, que leímos también ahí, es la segunda situación que se la atravesó en el mismo momento de lo de Jairo, ¿verdad? Esta mujer también hizo lo mismo, reconociendo que Jesús era el que era, pues impulsada por la fe que decía, si tan solo tocara el borde de sus mantos, seré salva, dice, o sana, según algunas versiones de Biblia. ¿Verdad? Pero ¿qué nos dice la escritura? Cuando no sepamos qué hacer, pues básicamente lo que nos está diciendo Marcos 5, vayamos donde Jesús y clamemos y presentemos nuestra situación, nuestra preocupación. Eso nos dice, creo que nos dice Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, pues. Y él hará, pues, conforme a su voluntad, pues. Entonces, pues, cuando no sepamos qué hacer, pues, ya le dije, vayamos donde Jesús, conforme a la Biblia, pues, obviamente, ¿va? Que es por medio de la oración, que es por medio de la Biblia, que es por medio del ayuno. Entonces, vayamos a donde nuestro cuerpo, porque Jesús así nos lo enseña, que cuando vayamos a orar, pues, busquemos nuestro corazón y nos encerremos, y si es posible, ayunemos, pues, porque la Biblia nos estamos viendo que tenemos títulos de Jesús, aunque no es tanto que nosotros vayamos, sino porque, si ustedes recuerdan, en Juan 5 que leímos, no era el hombre paralítico que fue donde Jesús, sino que fue Jesús tu verba. Entonces hay situaciones que en donde no vamos nosotros a Jesús, pero Jesús viene a nosotros. Que es la forma, de las dos formas, pues, Dios obra pues, de manera sorprendente, pues, de las dos formas. Aunque la forma que más vemos que se hace, pues que es donde Jesús viene a nosotros. Y le decía porque cuando Dios nos ve,
tirados ya en la miseria, pues Él viene a nosotros, pues, y nos rescata. Y ahora Él quiere que nosotros vayamos a Él, pues, y lo busquemos. Por lo tanto, lo que nos enseña la Biblia es que vayamos donde Jesús cuando no sabemos qué podemos hacer en las situaciones difíciles, pues. Porque si ustedes ven los tres casos que hemos visto en la Biblia, pues eran situaciones difíciles, porque ya sobrepasaba la solución humana, la mano de obra del hombre. Pues. Aquí necesitaba de la obra de Dios, pues, porque imagínense que él ponía el ejemplo de 38 años postrado en una silla, en una cama, un hijo muriéndose, que una madre y un padre ya sabrán, ¿verdad? Y 12 años sangrando en las mujeres. Imagínense las mujeres, si en los días que le entra la regla, será que se escapa por ir, imagínense 12, 365 días seguidos, 12 años. Con razón, me entiende a la pobre mujer, porque estaba muriendo, ¿va? Literalmente, va. Porque si ustedes saben, en la sangre se encuentra la vida. Y esta mujer que fue que estaba pálida, ya técnicamente seca, de tanto chorrar sangre, pues obviamente estaba moribunda para la mujer. Y esta gente no sabía qué hacer, pues. Pero cuando nosotros ya sabemos qué hacer, cuando no sabemos ni idea qué es lo que podemos hacer, pues ya a Jesús, como ya le decía, pues. Y les voy a repetir las 7 bíblicas. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, pues. Y te mostraré grandes cosas que tú no sabes y las desconocías. Entonces lo que hay que hacer, pues vayamos a Jesús. Y nuestros problemas, de momento, pues, se desaparecerán, pues. No le estoy diciendo que nunca va a tener problemas usted. Claro que sí. Pero va a tener una solución cuando usted busque la solución de Cristo Jesús, pues. Porque la Biblia, toda la Biblia nos señala la solución, que es Jesús, pues obviamente. Pues. La solución de las deudas económicas, Jesús la solución. Pues. Problemas en la familia, Jesús la solución. Se le falleció un pariente, Jesús la solución. O sea, Jesús la resolución es lo que la Biblia nos dice. Gloria a Dios por eso, que tenemos una solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando no sabemos qué hacer, pues sí, a Jesús. Porque ahí está la solución. Es lo que nos enseña la Biblia. Que Jesús, pues, es la solución, pues. Y Él nos dará, pues, la respuesta, pues, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Por tanto, pues, vamos a terminar con una oración. Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, gracias Padre Celestial que tú estás en la altura de los cielos, gracias Padre Santo porque tú nos das, pues, hasta esta pequeña reflexión Padre Santo. Gracias Señor por todo que nos has dado en este día, Señor. Te agradecemos Señor por todo que nos has dado, Señor. Te pedimos Señor que tú seas nuestra solución diaria, Señor. De principio a fin de nuestra vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, para en Cristo Jesús. Amén.